muchos de los que me ven aquí anteriormente era muy peludito, anteriormente era más cachetón. En el 2011 fui diagnosticado con una enfermedad terminal. Me dio un lupus en la sangre. No sé si de pronto todos saben qué es un lupus, generando grandes afectaciones en órganos como el corazón, el hígado. Aparte de eso, fui diagnosticado con una miastenia gravis, un tumor se me desarrolló aquí en el pecho y realmente llegué a un estado donde ya estaba cuadraplégico, ciego y ya donde perdí totalmente el conocimiento. Entonces, cuando ustedes me invitan a mí a predicar este tema del poder del Santo Rosario, es algo que me anima demasiado, porque dentro de mi testimonio de sanación, quien intercedió, quien fue ese medio para que Jesús me sanara, fue nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Fue a través de ella que pude recibir la sanación de mi cuerpo y de mi alma cuando me mandaron para mi casa a morir, cuando solo me daban 15 días de vida. De hecho, estando hospitalizado, tuve la oportunidad de ver el caminito, tuve la oportunidad de irme, clínicamente tuve muerte y fui allí cuando ya me despedí de todas mis personas, de todos mis seres queridos, de mi esposa. En ese entonces tenía 9 meses de casado, estaba mi niño recién nacido y fue un momento muy duro, pero un momento que acepté con mucho amor. Y para hablar del poder del Santo Rosario, entonces para hablar del poder del Santo Rosario, no hay nada más lindo que poder sentir la presencia de María en la vida de uno. No hay nada más hermoso que sentir que es ella la que está abogando e intercediendo justo cuando llegan esos momentos de prueba, de dificultad. Cuando yo estuve hospitalizado, yo caí estando en grandes problemas, en grandes dificultades. Tenía el hogar por parte de mi padre totalmente destruido. Mi padre llevaba aproximadamente, antes de enfermarme, por ahí unos 10 años en el alcohol. Y en el alcoholismo también arrastró a mi mamá. Y fue allí cuando yo, siendo muy joven, conocí del Señor. Pues resulta que en medio de esa situación de mi hogar, cuando lo perdimos todo a causa de los malos negocios de mi padre, cuando quedamos en la ruina, tuve que renunciar a mis sueños de universidad para trabajar, para poder ayudar a sostener mi familia. Empecé a ver el alcoholismo de mi papá y empezó a dolerme bastante. Eso permitió que a través de mi abuela conociera el grupo de oración. Y a través del Santo Rosario fue que encontré esa forma de conocer a Jesús. A través del Santo Rosario fue que empecé a conocer cómo podía ayudar a mis padres. Y fue una lucha bastante, pero bastante larga. Y voy a resumir un poco porque a través del Santo Rosario fui enamorándome de la Eucaristía. A través del Santo Rosario fui conociendo de Jesús. A través del Santo Rosario empecé a tener manifestaciones del Señor y de la Virgen y del Espíritu Santo fuertes en mi vida que no entendía. De hecho, una vez que sin provocarlo, sin querer, resulté orando en lenguas y para mí era algo totalmente nuevo. Pero sin embargo, a medida que hacía el Santo Rosario, sentía que espiritualmente iba creciendo, me iba fortaleciendo y no perdía las esperanzas de ver a mi padre y a mi madre fuera del alcoholismo. Así que cuando caí hospitalizado, recuerdo que ya los médicos me habían dicho que ya era un 99% un paciente terminal, no había nada que hacer por mí, absolutamente nada. Y estuve en una clínica aquí en Medellín, donde la clínica pertenece a la Congregación Mariana. Entonces, en todos los cuartos siempre había un cuadro de la Virgen. Y la patrona que era de esta clínica era la Virgen bajo la advocación de la Dolorosa. Entonces, en todos los consultorios, quirófanos, siempre estaba la Santísima Virgen María presente. De hecho, cuando yo me fui, que vi el caminito, me perdonan, está tronando un poco fuerte. Cuando me fui y vi el caminito, fue el último momento de lucidez que tuve y pude despedirme de mi esposa. Le dije al Señor que yo aceptaba con amor lo que estaba viviendo, el dolor que sentía en mi corazón. Aquí, por ejemplo, cuando sale un grano grande, aquí le llamamos un nacido, que recoge materia, duele demasiado y más que todo cuando se estripa. Así sentía yo el dolor de mi corazón. Era un dolor físico impresionante, mis articulaciones eran totalmente
ya deformadas, estaba en silla de ruedas, ya casi no podía ver, pero lo que más me atormentaba era el dolor. Y siempre le decía a Jesús: Señor, yo te ofrezco esto que estoy padeciendo, la nostalgia, la tristeza de no volver a ver a mi esposa, quizás de no volver a ver a mi hijo, si es tu voluntad, Señor, por la conversión de mis padres, especialmente por la de mi papá, porque yo estaba seguro que si mi papá se convertía, él era capaz de ayudar a mi madre a salir también del alcoholismo, porque a causa del alcoholismo de mi padre, de la decepción, de la herida en su corazón por haberlo perdido todo, mi mamá se fue induciendo con él en el alcoholismo. De hecho, que recuerdo que le dije a mi esposa: amor, yo siento que ya no puedo más. Y hubo un momento en que le quise estirar la mano para decirle te amo y decirle adiós. Y fue cuando empecé a sentir que me iba. Y hubo un momento en que llegué como a un resplandor totalmente blanco. Ya no sentía dolor. Quería mirar mis manos, ya no las veía. Quería tocarme y no me sentía cuerpo. Fue un desespero muy fuerte, muy grande en ese momento. Y en ese momento recuerdo que quise llamar a mi madre, a mi esposa, a mi hijo, pero hubo un momento en que sentí la presencia de la Virgen. Y cuando sentí la presencia de la Virgen, sentí mucha paz, que es otro regalo que nos da el Santo Rosario. Cuando llega ese momento, despierto, y cuando despierto ya estoy en un lugar muy hermoso, estoy en un lugar lleno de árboles de colores, muchas aves, sus cantos hermosos. Alguien me llevaba en una carretica, nunca pude ver quién era, pero sentí que me llevaban en una carretica, podía sentir el movimiento. Y hubo un momento en que la carretica paró y me pusieron la mano en el hombro y me dijo, y siento en mi fe que fue el Señor, y me dijo: todavía no es tu momento. Cuando me dijo todavía no es tu momento, volví nuevamente, y me dice mi esposa que después de eso yo ya no conocía a nadie, no tengo recuerdos después de ese momento. Y cuando volvió mi lucidez, fue ese momento, fue esa noche cuando tuve ese sueño con la Santísima Virgen María. Cuando volvió mi lucidez, de hecho pensé que nuevamente estaba muriendo, porque fue un sueño muy real. De un momento a otro me vi parado al lado de la cama donde estaba hospitalizado. En mi cuarto veía a mi esposa en el sofá dormida y podía ver mi cuerpo, y mi cuerpo empezó a convulsionar. Y yo empecé a pedirle al Señor: Señor, no dejes que muera, no me dejes morir, Señor. Recuerdo que en ese sueño las enfermeras me llevaron, yo podía observar todo, y yo veía cómo llevaron mi cuerpo a un quirófano. Me entraron a ese quirófano y podía observar todo lo que los médicos hacían. Recuerdo que en el sueño me abrieron toda esta parte torácica y empecé a ver órganos nuevos, empecé a ver muchas bolsas de sangre. Y en ese momento mi esposa la entran con su tapabocas, con su gorrito, con su batola, y yo decía: pero ¿por qué la entran a ver esta tortura? ¿Por qué la entran a ver esta escena tan fuerte que están viviendo, que se está viviendo en este momento? Y mi esposa la sentaron en un rincón, y mi esposa empezó a llorar, a llorar y a llorar y a llorar. Y en medio de donde estaba mi esposa y el quirófano donde estaba yo, en toda la mitad estaba el cuadro de la Virgen de los Dolores. Aún me da un poco de escaramuza, porque de aquel cuadro empezó a salir una voz muy hermosa, empezó a salir una voz dulce, una voz muy tierna, y empezó a hablarle a mi esposa y le decía: ya no llores, ya no estés triste, hijita mía, ya no te angusties. Y empezó a consolarla hasta que mi esposa dejó de llorar. En el momento en que mi esposa dejó de llorar, en ese momento le dice la Santísima Virgen María a mi esposa: ahora levanta la cabeza y mira para ese quirófano. Ya mi hijo Jesús le está poniendo sangre nueva a Jorge, le está poniendo corazón nuevo, hígado nuevo, su vaso nuevo, y todos los órganos que tenía afectados, la Santísima Virgen María empezó a nombrárselos a mi esposa, y siempre le decía: mi hijo Jesús, mi hijo Jesús. Y en ese momento, yo en ese sueño empecé a sentir una paz grandísima, una paz fuerte, una paz impresionante. Y recuerdo que cuando ya los médicos me estaban cosiendo en ese sueño, terminando la cirugía, la Santísima Virgen María le dice a mi esposa: y por el estómago él va a botar toda su enfermedad. Recuerdo que eran las 4 de la mañana cuando abrí mis ojos en la cama, ya en el mundo real, y empecé a llorar y a gritar, pero volvió mi lucidez, volví a tener
conciencia, volví a tener memoria, volví a tener ese conocimiento, y recuerdo que en ese momento hubo una explosión en mi estómago impresionante y expulsé una diarrea muy fétida, demasiado fétida en ese momento, que recuerdo que en esa hora de la madrugada me tuvieron que bañar. No pude controlar el llanto, no sabía cómo explicarle a mi esposa, a los médicos, lo que había pasado, y resulta que al día siguiente, después de ese evento, el dolor de mi corazón desapareció. Fue el primer síntoma que empecé a sentir. Mis vistas empezaron a aclarar y empecé a tener mejor visión, y le decía a los médicos: ayer yo tuve una manifestación con la Virgen y el Señor y yo estoy sano. Y me trataban 7 médicos y me decían: no, Jorge, vos estás muy mal, de hecho mañana te vas para tu casa porque tu familia así lo decidió. Ya sabes, Jorge, que vas a morir, ya sabes que tenés poco tiempo de vida, como médicos estamos en la obligación de decírtelo, pero yo me aferré a lo que viví en ese sueño y le conté a mi esposa, y recuerdo que solamente una de las médicas tratantes me decía: Jorge, yo creo en lo que me estás diciendo y yo creo que vas a seguir viniendo acá y te vas a ir de acá totalmente sano. Así que recuerdo que me mandaron para mi casa en silla de ruedas todavía súper mal, casi en los huesitos. Yo era muy musculoso, bastante abundante de cabello, pero a causa de esa enfermedad y otras patologías que desarrollé, quedé, digámoslo así, como demasiadamente flaco, demasiadamente delgado. Pero el punto del testimonio realmente para mí tuvo algo mucho más profundo. Mire, nosotros, y normalmente cuando nos acercamos a la Santísima Virgen María, cuando nos acercamos a buscar del Señor, muchos nos acercamos, y digamos la mayoría, nos acercamos porque estamos pasando por momentos duros, por momentos fuertes, porque en el matrimonio hay dificultades, porque tenemos hijos que están entrando en las drogas, hijos en rebeldías, hijos en las calles, en la violencia, tenemos hijos desenfrenados en la vida sexual, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de salud, tenemos problemas espirituales, tenemos tristezas, depresiones, angustias. Y normalmente buscamos del Señor cuando hemos agotado, o cuando las personas agotan recursos por otros medios, brujerías, hechicerías, digámoslo así, incluso hasta en otros credos, en otras iglesias cristianas, evangélicas. Y normalmente cuando nosotros llegamos a conocer de Dios, cuando buscamos de Dios, lo primero que se nos da a conocer es el Santo Rosario. Yo digo que la mayoría de los laicos y de los sacerdotes, en un 90%, lo primero que enseñan a una persona cuando se acerca al Señor es el Santo Rosario. Así que el testimonio mío tiene algo que para mí es totalmente hermoso, y resulta que cuando yo empecé a estar en mi casa, en mi recuperación, yo empecé a ver a mi papá totalmente distinto. Los días que pasaban en mi casa, porque estuve en la casa de mis padres, mi padre no bebía, mi mamá no tomaba, y yo decía: Señor, algo pasó. Hasta que cuando ya mi papá me vio más estable, mi papá se me acerca cierto día en la tarde y me dice: mira, hijo, ese viernes que tú tuviste ese sueño que tanto nos cuentas, ese viernes yo madrugué a la clínica como todos los días a visitarte. El médico internista me dijo: don Gonzalo, no puedes entrar, Jorge está muy mal. Antes queremos saber qué piensan ustedes, si lo dejan morir aquí en la clínica o se lo van a llevar para su casa para que muera con ustedes. Y fue tan hermoso porque mi padre me dice que en ese momento esta clínica donde estaba tiene capilla y siempre está el Santísimo allí expuesto. Mi papá me dice que él se fue, se arrodilló. Mi papá siempre carga una camándula porque mi papá conoció de Dios en algún momento de su vida. Sacó su camándula y le dijo a la Santísima Virgen María: si tú me devuelves a mi hijo, si tú me devuelves a Jorge, yo te prometo, madre mía, que vuelvo a ser el hombre que yo era antes. Yo vuelvo a ser el hombre que una vez te buscó, que una vez te quiso conocer. Yo dejo el alcohol, yo vuelvo a la Eucaristía. Y en ese momento mi padre, delante del Santísimo, sacó su camándula y empezó a entonar el Santo Rosario. Y fue justo ese día cuando tuve el sueño. El Santo Rosario realmente es un arma de intercesión grandísima que nos da la Santísima Virgen María.
Y en aquel momento pude comprender que muchas de las cosas que nos pasan, muchas de las dificultades que nos pasan, tienen un propósito grande. Y recuerdo que ese propósito era la conversión de mi papá. Y la sanación a mi vida llegó justo cuando mi papá aceptó la conversión en su vida, justo cuando mi padre le dijo sí a Jesús a través de María. Y hoy en día tengo un padre que antes se pasa de rezandero, tengo un papá que antes se pasa de Eucaristías, madruga a misa, ve 2 Eucaristías por televisión. Mi papá reza rosario en la iglesia, rosario al mediodía, rosario a las 6 de la tarde, rosario de la misericordia, y se volvió mi amigo en momentos donde voy a otros lugares a predicar, a evangelizar, a orar por familias. Se volvió también mi compañero de viaje. Entonces, a raíz de esto, pude comprender más a fondo el poder del Santo Rosario, el poder de la Santísima Virgen María. Si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Si Dios lo hizo con mis padres, también lo puede hacer Dios por esos seres amados que tú tienes. Y el Santo Rosario es ese medio que hace que la fe no se extinga. Los invito a que cerremos en un momentico nuestros ojos. Vamos a aclamar la presencia de nuestra Madre del Cielo en este momento. Y a ti, Mamita María, te doy gracias por este momento. Te doy gracias por todos estos hermanos que están escuchando. Yo no los conozco, pero tú conoces su vida en plenitud, Madre Santa. Tú sabes qué es lo que está pasando en sus vidas. Tú sabes cuáles son los deseos más grandes de su corazón. Porque muchos te piden sanación, liberación, pero otros también te piden una casita propia, otros también te piden incluso un vehículo para transportarse. Porque tenemos un Dios, tenemos un Señor, un Rey de Reyes, que incluso es capaz de transformar el agua en vino como en las bodas de Caná. Por eso, Madre Santísima, escucha a estos tus hijos en esta noche. Escucha a estos tus hijos como una vez escuchaste a mi padre cuando él te decía: mi hijo Jorge está muriendo, madre mía. Te entrego mi corazón para que él viva. Hoy muchos, Madre Santísima, en esta noche también te están expresando lo que siente su corazón, lo que están deseando en su corazón. Muchos, Madre Santísima, en esta noche están expresando aquellas áreas de su vida que no han podido sanar. Y así como tú fuiste a donde Jesús, aquel momento que mi padre oraba por mí, porque tú fuiste a donde Jesús y le dijiste: mira, hijo, Gonzalo está pidiendo por su hijo Jorge que está muriendo en una clínica. Y yo vengo a orarte, vengo a suplicarte por él. Porque cuando tú buscas a María, María, por el amor que te tiene, por el amor que tiene hacia ti como hijo, como hija, María va y dobla sus rodillas ante los pies de Jesús y le dice: mira, tengo a Marta, tengo a Ricardo, tengo a Moisés, tengo a Javier, tengo a Sofía, tengo a Lina, tengo estas personas que están pidiendo, tengo estas personas que están sufriendo, tengo estas personas que están llorando. Por eso, Madre Santísima, hoy escucha y toma sus peticiones y llévalas a los pies de Jesús, para que a través de tu intercesión en esta noche, en esta semana, Madre Santísima, puedan recibir a través de ti la sanación de su cuerpo, la sanación de aquella enfermedad, de aquel órgano que está atrofiado, de aquella articulación, de aquella columna, de aquella sinusitis, de aquel cáncer, de esa migraña. Madre Santísima, que a través de ti puedan recibir tus hijos la fuerza para vencer ese pecado, para vencer ese mal que los atormenta. Madre Santísima, que a través de ti puedan recibir la unción de poder enamorarse de Jesús, de poder aceptar a Jesús, a tu Hijo, a nuestro Señor como el Rey y el Salvador. Madre Santísima, aquella madre que te está implorando en este momento, aquella madre, Madre Santísima, que sufre porque sus hijos no conocen a Jesús, no te conocen a ti, aquellas madres que sufren porque tienen hijos en las drogas, en el alcohol, por caminos de violencia, Madre Santísima.
Hoy, Madre Santa, tú conoces la angustia de una madre porque sabías, Madre Santísima, el dolor que se te venía, porque sabías que ibas a contemplar a tu Hijo en la cruz. Tu Madre Santísima, experimentaste la angustia cuando Jesús se pierde. Asimismo, Madre Santísima, tú conoces el corazón de cada madre. Por eso, a través del Espíritu Santo, dale la fuerza y el consuelo. Y inyectan en cada madre la fe y la certeza que lo que están pidiendo en este momento lo van a recibir, así no lo vean. Hazle sentir a través de cada rosario, a cada madre, a cada padre que está orando por sus hijos, de que así su hijo llegue más consumido en las drogas, que así su hijo amanezca en la calle, que así su hijo siga delinquiendo. Tu Madre Santísima, a través del Santo Rosario, estás obrando en ellos, y que Jesús está orando en él. Que nuestro Santo Rosario se convierta en una oración de poder y alabanza. Que si hoy, Madre Santísima, te hemos pedido por nuestro problema, así mañana ese problema siga presente, nosotros podamos decir: Madre, hacemos este rosario en acción de gracias, porque en fe sabemos que ya en tu Hijo Jesús tenemos lo que hemos pedido, así no lo veamos en este momento. Por eso, Madre Santísima, pasa sanando con tu Hijo Jesús. Pasa sanando toda tristeza, toda amargura. Pasa sanando todo deseo de muerte. Pasa sanando, Madre Santísima, todo sentimiento de culpa. Pasa sanando, Madre Santísima, toda atadura intergeneracional. Y con tu Hijo Jesús, Madre Santísima, como Reina, envía a tus santos ángeles a San Miguel, para que a través de San Miguel Arcángel y los coros angélicos se rompan ataduras de brujería, hechicería, maldiciones, Madre Santísima. Te lo pedimos, Madre Santísima, y a ti, mi amado Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Y te pedimos que en el nombre de María nos des la sanación, que en el nombre de María nos des la liberación, que en el nombre de María obres por aquella persona que estamos pidiendo. Amén, amén.